Propósito: Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recién convertidos de Galacia al imponerle la circuncisión y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación e inclusive en la iglesia. Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Propósito. El primer punto del propósito. Pablo se entera de que ciertos maestros judíos estaban imponiendo ciertas reglas en las iglesias que él había formado, que él había dado instrucciones, que de cierta manera estas iglesias tenían la información, pero no hacían nada por decirle a estos maestros judíos no, sino que de cierta manera estaban practicando lo que no debían practicar. Entonces Pablo se entera de todo eso y vemos la cita que dice de Gálatas capítulo 7, donde habla que cuando vi que no andaba, está hablando nuevamente de la conducta de Pablo que no vimos anteriormente, está hablando a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Digamos, ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizarse, a que ellos sean como que judíos, se practiquen la circuncisión y enseñen a otros a hacerlo? ¿Por qué? Entonces, eso no, digamos, Pablo, de cierta manera, podríamos decir, confronta a Pedro y le dice: eso no tiene nada que ver, Pedro. Lógicamente, Pedro no lo entendía, Pedro no tenía el conocimiento de Pablo. Tenemos que entender que Pedro, de cierta manera, desconocía la verdadera interpretación de la ley. Pablo sí lo tenía, es por ello que Dios lo levanta y él es estipulado como que es el útil en ese momento para dar la enseñanza de que podían recibir la salvación y podían ser parte del Evangelio sin practicar circuncisión, sin practicar ciertas reglas de la ley mosaica. Entonces, necesitaban ellos entender todo ello para entender cuál es el Evangelio. Hoy en día nosotros necesitamos entenderlo. Digamos, es por ello que si nos damos cuenta, hoy en día en la iglesia cristiana no se guarda el sábado. Entendemos que el guardar, digamos, según la interpretación de la ley, era más beneficioso para nosotros que para Dios. Digamos, nosotros necesitamos que entender que guardar el séptimo día nos daba cierto momento de meditar. ¿Qué hicimos los 6 días? ¿En qué fallamos a Dios? ¿En qué honramos a Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Descansar el cuerpo. De cierta manera, habían ciertos beneficios que nos ayudaban a nosotros a tener mejor enfoque y poder emprender la siguiente semana con una mejor perspectiva según la guianza bíblica que nosotros deseábamos tener. Necesitamos comprender. Entonces, hoy en día nosotros entendemos. Por ello es que hacemos culto, reuniones, porque entendemos que estamos ir al culto, obtener el enfoque. No lo hacemos un día específico, lo podemos hacer varios días. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una mente enfocada según el concepto de Dios para nuestra vida en esta tierra. Entonces, por ello es que nosotros necesitamos comprender ciertas cosas. Pero, si nos damos cuenta hoy en día, me voy a extender bastante en lo que es el propósito y voy tocando cada punto. Porque he visto todos estos errores dentro de la iglesia. No en todas las iglesias, pero sí en la mayoría de iglesias, como que de cierta manera nos impresionan ciertas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Es por ello que lo voy a tocar para que nosotros vayamos entendiendo y de cierta manera, si ustedes se sienten confrontados, es como que yo fuera Pablo y ustedes Pedro, lo voy a hacer para el bien de ustedes. No lo voy a hacer para mi bien, porque yo ya lo entendí. Gracias a Dios, Dios me abrió los ojos, me hizo entender. Pero un día Él me dijo: tú lo vas a entender y ahora quiero que vayas y lo enseñes a los otros para que no lo practiquen. Así que sucesivamente en el propósito de esta parte me voy a extender porque quiero tomar otros puntos. Antes de entender los puntos que quiero tocar, necesitamos entender que la iglesia de Gálatas, si no le hacían caso a Pablo,
ellos estaban volviéndose una secta, que era algo como los fariseos, los saduceos, como dice, otra secta. Y entendamos, Cristo vino a establecer su iglesia. Cristo vino a establecer una forma de vida, una forma de que el Espíritu Santo tuviera personas como nosotros donde manifestarse. Entonces necesitamos comprender eso. Entonces cuando ellos empiezan a practicar otras cosas que Dios no requiere para el Evangelio, ellos estaban saliendo del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo es primero el que impulsa a Pablo. Uno, para corregirlos. Dos, para darse a entender que no podían ser una secta más, sino que ellos eran la iglesia de Jesucristo, la que compró en la cruz del Calvario, por la cual murió, por la cual trajo a Pablo, por la cual estableció a Pedro. Eso tenían que verlo. Y por ello, el Espíritu Santo estaba utilizando a Pablo para depurar, quitar cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, o el Evangelio de Dios, o el Evangelio de Dios Padre, como usted quiera ver, ya que la Trinidad trabaja en un solo objetivo, su Evangelio. Es preciso entender esto, porque si nosotros no entendemos lo que estoy explicando hace un momento, también nos volvemos a personas que no andamos en el Evangelio, no andamos en las reglas de Dios, sino andamos en nuestras reglas, en nuestra interpretación, y vendríamos a ser una secta nada más, no la iglesia que Cristo compró en la cruz, no la iglesia que Dios estableció, no la iglesia que Dios ha establecido por los siglos y hasta acá ha resistido. Entonces, tenemos que entender que nosotros no somos llamados a ser un montón de personas que solo estamos ahí por perder el tiempo. No, nosotros somos llamados a ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia que hace lo que Jesucristo dice que se debe hacer, porque Él es el camino, porque es la verdad, Él es la vida, y no podemos ser una secta. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, nuestro guía, nuestro puente, nuestro maestro es el Espíritu Santo, es Cristo llevándonos a el Padre, que es el verdadero objetivo de volver a regresar de donde veníamos. Por ello nosotros necesitamos entender, si asistimos a una iglesia, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? Necesitamos entender todo ello porque no se trata de que los hombres impongan ciertas doctrinas, que ellos creen que así es. No se trata también de que de cierta manera nosotros queramos hacer algo que no podemos sobrellevar. Tenemos que entender que creer en Dios y sus requisitos, sí, es sobrellevado por la fe. El Espíritu Santo nos da la fe para poder nosotros sobrellevar los requisitos de Dios. Nosotros tenemos que entender que debemos hacerlo por la fe para que nosotros de cierta manera no erremos, digamos, nos mantengamos en la fe de Dios. Porque miren, hoy en día hay personas, mire hermano, yo creo en Jesucristo, pero yo también tengo fe. En serio, le digo a una hermana, sí, mire, tanta es mi fe que le pedí a Dios que se fuera mi nuera y se fue y abandonó a mi hijo. Esa es la fe. Esa no es la fe que Dios está estipulando. La fe es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es su prójimo que era su nuera. ¿Y cómo ella podía pedirle a Dios que destruyera? No fue así. Simplemente ella estaba fundando algo que no es real y que nosotros necesitamos entender. El Evangelio es unión, el Evangelio busca unión, el Evangelio es creer en un solo Dios, creer en el bautismo, creer en el Espíritu Santo, creer en la palabra. Eso es el Evangelio. No creer que nosotros vamos a dar para que alguien se vaya, para que alguien se quede, para que quite el pastor, para que cambie la iglesia, para que se muera la pastora. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es unidad en el Espíritu y no deseos carnales o pecaminosos. Hablo todo esto, iglesia, porque necesitamos comprender que hoy en día pareciera que los predicadores que hablan hechicerías son los más oídos en las iglesias. Son los más invitados para campañas, para eventos. Son los que más atraen gente a las iglesias. Son los que de cierta manera a veces hablan que estuvieron en una secta o practicaron hechicería o ofrendas a Satanás. La pregunta es, ¿qué nos edifica la hechicería? Nada. ¿Qué nos edifica las sectas satánicas? En nada. ¿En qué nos edifica si alguien practicó hechicería? En nada. ¿Saben qué estamos oyendo ahí? Doctrina de
demonios. Son reglas que el diablo ha creado para crear sectas, para gente que crea en él, que lo alabe, que lo adore. Esa es la secta. Hechicería, que gente que cree que necesita llevar un animal, ofrecerle algo a Satanás para dañar algo. Les cuento, Satanás no necesita ofrenda, él vino para matar, hurtar y destruir. La Biblia así lo dice, no necesita, solo está haciendo creerle a la gente que a través de ciertas ofrendas él puede dañar a otras personas, cosa que tampoco sucede. ¿Por qué? Porque de cierta manera todas las almas son de Dios, todas las compró él. A veces las personas no se alimentan bien, a veces las personas pues tuvo un accidente, a veces hay ciertas cosas que necesitamos entender y que de cierta manera Satanás se atribuye a que él lo hizo, pero él no puede tocar, no puede hacer nada, iglesia, porque todas las almas son de Dios, nada se mueve. Entonces es un engaño, es una mentira que él está sembrando. Tenemos que entenderle que ciertas personas de cierta manera dice que practicaron, hacían eso. Entonces, ¿de qué nos edifica? Tenemos que entender, la fe nos edifica, la obediencia nos edifica, que el hablar de profecía nos edifica. Tenemos que entender que edificación significa capacitación. ¿En qué me capacita la hechicería? En nada. En sembrar temor, en sembrar doctrina de demonios, doctrina de Satanás dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos entender, ser desde ya, tener la capacidad que si alguien mire que va a venir tal hechicero a predicarnos, que ahora es pastor, y que nos llega a hablar de qué es lo que él hacía en las prácticas de Satanás. Créanme, a nosotros no nos... Miren, Pablo lo resumía. Yo cuando andaba, Pablo lo habla como que de cierta manera ni quisiera mencionarlo. Pablo dice que él andaba perseguidor de la ley, así lo resume, pero no decía, miren, yo maté a tal persona y le metí un cuchillo. No habla de esa manera Pablo. ¿Y por qué los predicadores hoy en día? Sí, miren, yo maté esto. Y eso como que a todos los que... Y es lo que quieren escuchar. Tenemos que entender hoy en día que realmente la abominación y la desolación, el pecado, el engaño, la mentira, ha tomado los altares, ha tomado los púlpitos de la iglesia, está atrayendo gente a la iglesia. ¿Pero para qué? Solo para hacer números. Muchos hoy en día dicen, miren, se llenó la iglesia, estuvo muy alegre porque estuvo bien llena, pero ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos aceptaron a Cristo? ¿Cuántos realmente van a salir ahí con un deseo de servir a Dios? Necesitamos comprender eso. Así que realmente necesitamos entender lo que realmente está sucediendo hoy en día en las iglesias. También necesitamos entender sobre las culturas que están hoy en día viviéndose en cada religión, en cada región, en cada lugar, en cada nación, las cuales de cierta manera quieren entrar. Hoy en día, miren, la iglesia hoy en día dice, es que fíjense que los hermanos se visten así, porque es que son del área sur. Si tenemos que aprender algo, créanme, la Biblia dice que nosotros seríamos reyes y sacerdotes. Quiere decir que la Biblia nos quiere llevar a una sola cultura. Si hablamos de cultura, digamos, el evangelio no es cultural, pero sí demanda un vestuario adecuado para el hombre y un vestuario adecuado para la mujer. No podemos andar con un vestuario provocando deseos carnales, pecaminosos a otros. La mujer lo tiene que tener claro. La Biblia habla de cierto, es cierto, está bien. No voy a hablar específicamente de un pantalón, pero hay pantalones que de cierta manera provocan ciertas cosas en los hombres y pantalones que no. Entonces, la mujer necesita entender eso. El hombre necesita también entender qué es lo que está provocando al vestirse como se viste. Necesitamos entender todo ello, iglesia. Realmente necesitamos comprender que es cierto, el evangelio no es cultura, no especifica una vestidura, pero sí habla de un vestuario decoroso, como que dice un vestuario adecuado a las hijas de Dios, a los hijos de Dios. Eso es lo que realmente necesitamos comprender en esto, para que entendamos que las iglesias realmente se están practicando ciertas cosas que no se deben practicar. Y está en nosotros el apoyar todo ello o dejar de apoyar lo que realmente no es bueno apoyar en cuanto al evangelio. Algo también que necesitamos comprender es que dentro de las iglesias ha llegado una tergiversación de la ofrenda. Hoy en día hay ofrenda para conciertos, ofrenda para eventos, ofrenda para esto. Necesitamos comprender que solo se disfraza. Si la iglesia no es un lugar para hacer dinero, para hacer mercadería, para
promover ciertas cosas. Necesitamos comprender, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Tampoco la iglesia crea entretenimientos personales, digamos, entretener a la gente para que la gente se sienta feliz y esté en la iglesia, o competencias con otras iglesias. Es que nosotros se llenó más, nosotros trajimos a tal persona, a tal conjunto, a tal predicador. No es competencia. Tenemos que entender que es honra a Dios. Y cuando cimentamos las cosas en honrar a Dios, no va a haber competencia, no va a haber deseos de finanzas, no va a haber entretenimiento en las iglesias. Es algo que necesitamos comprender, porque realmente eso está llegando a las iglesias y es algo que no debe estar dentro de la iglesia. Y algo claro, la iglesia no debe andar con temores, la iglesia no debe andar en desobediencia, la iglesia no debe andar practicando cosas con el mundo. La iglesia tiene que tener claro, es iglesia, somos sacados del mundo para vivir no en las reglas del mundo, sino en las reglas de Dios. Una vida espiritual fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo lo dijo, Él nos lo enseñó, y que de cierta manera nosotros no podemos estar compaginando con el mundo. Si lo estamos haciendo, entonces estamos en desobediencia, estamos en error. Y recordemos algo, lo que Dios bendijo es bendito. Nadie lo puede arrebatar de su mano. Nosotros somos bendecidos. Alguien diría, hermano, pero yo no tengo millones. No, la bendición no tiene nada que ver con el dinero. Tú eres bendito en fe, tú eres bendito en salud, tú eres bendito en otras cosas. En dinero no. La bendición que Dios da, es cierto, te va a lo necesario, la provisión, pero no te va a hacer millonario. Tienes que entender esto para que realmente vivas el evangelio de Jesucristo y dejes todo lo que está llegando a la iglesia y que de cierta manera está manchando la iglesia y sucesivamente te quiere manchar a ti. No te dejes manchar. Aprende a vivir la esencia, la pureza del evangelio. Al oír esto, Pablo escribió: 1. Para negar enfáticamente que los requisitos legales, tales como la circuncisión del antiguo pacto, tuviesen algo que ver con la operación de la gracia de Dios en Cristo para la salvación en el nuevo pacto. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, al oír todo esto, dice que Pablo escribe a las iglesias de Gálatas y enfáticamente habla que la circuncisión no es una forma para que el Espíritu Santo venga a ellos. Habla nuevamente que andar de cierta manera guardando ciertos puntos del antiguo pacto tampoco es. Entender que el nuevo pacto es saber que se recibe por fe, y por ello pone en Gálatas capítulo 2 verso 3 el ejemplo de que Tito era griego, nunca se le obligó a él a circuncidarse, andaba con Pablo. Tito después fue pastor de una iglesia, Tito estuvo trabajando con ellos y nunca se circuncidó, porque la circuncisión ya no era física, era espiritual, era hecha por el Espíritu Santo en el corazón de cada hombre. Así que para ello necesitaban entender que realmente todas las operaciones eran espirituales, era una vida espiritual, y quien daba esa vida espiritual y quien hacía real la vida espiritual era el Espíritu Santo. Por eso es el evangelio puro. No es una vida de andar formando ejércitos, de andar peleando guerras, no es eso. Eso fue lo que Dios le quiso enseñar a Jerusalén, y Jerusalén no lo entendió. Jerusalén todo lo volvió físico, creyó más en las cosas físicas que en las cosas espirituales que Dios tenía para ellos, y por ello, por cuanto ellos despreciaron eso, nosotros hoy en día lo tenemos, y también en nosotros está creerlo o despreciarlo. Pero espero que nosotros aprovechemos cada uno de lo que nos está enseñando el evangelio realmente, y el verdadero sentido del evangelio, y vivir ese evangelio que Dios tiene para nosotros. 2. Para afirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley del Antiguo Testamento. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el punto 2, Pablo afirma con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Y le imparten vida espiritual al creyente mediante la fe en Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley.
Eso lo entendemos en Gálatas capítulo 3, verso 5, cuando dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está hablando, si aquí hay alguien que oye con fe, el Espíritu Santo despierta, le abre los oídos, él puede escuchar, el Espíritu Santo le imparte vida espiritual, el Espíritu Santo le da dones, el Espíritu Santo, eso no lo hace porque sea circuncidado, porque guarde la ley o por otro requisito. Eso es lo que ustedes necesitan entender. El Evangelio puro es la revelación del Espíritu Santo en ustedes. El Evangelio puro es que realmente quien más se admira de los cambios que sufrimos son nosotros mismos. Si antes era mal hablado, ahora ya no lo soy. Una admiración. El Espíritu Santo me ayuda. Si antes era mal pensador, solo pensando maldades, hoy en día, al meditar la palabra, cambiaron mis pensamientos y hoy medito la palabra de Dios. Si antes, no sé, ¿qué más podías hacer? Un montón de maldades. Pero ahora, eres diferente, el Espíritu Santo está operando en tu vida, te está llevando a otro nivel, te está llevando a otro punto donde de tal manera te admiras. Hablo esto porque una vez me encontré un varón y lo que más le impactaba a él, y me decía, yo nunca había leído la Biblia. Y créanme, hoy en día hasta me quedo admirado. Me pongo a leer la Biblia, vengo al trabajo, me pongo a leer la Biblia y se me va el sueño. Ya a veces llego hasta las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 a trabajar. Pero estoy leyendo y me quedo admirado todo lo que la Biblia da. Y la entiendo. Eso solo el Espíritu lo hace. ¿Y por qué lo hablo? Porque de igual manera, como he dicho muchas veces, Dios me puso a leer la Biblia y no la entendía. Pero la séptima vez, créanme, empecé a experimentar, no sé qué tan sellado tenía el pensamiento, no sé qué tan cerrado, no sé tan impuro, tanta maldad en mi pensamiento, que tuvieron que pasar 6 veces. En la séptima vez la Biblia se me abrió de una manera que yo me quedé impresionado. Y hoy en día yo sé, hay personas que me dicen, mire qué fácil usted, pero no es una facilidad que yo tuviera, que yo alcancé, que yo ensayé, no es eso. Es la meditación, es el estar con Dios, es el creer que Dios puede hacer algo que lógicamente en el pasado yo no lo creía. Yo decía, nunca voy a llegar a eso. ¿Cómo yo voy a enseñar la Biblia con esa facilidad? Hoy en día lo veo y créanme, una de las promesas que el Señor me dijo, y tú lo verás, y lo estoy viendo. Realmente aquel que no podía hacer nada, aquel que no podía lograr, hoy en día está logrando algo, pero no por mis fuerzas, no por mi capacidad humana, es por la fuerza y por la capacidad que solo el Espíritu le puede dar a aquellos que somos llamados a su Evangelio. Así que nos vemos en el próximo libro que nos toca estudiar.